desde ahí, ¿qué es esto? Obviamente no van a ver de quién es, pero ¿qué es? Es un acta de nacimiento. Pero no solamente acta de nacimiento, ¿de qué país? ¿Reconocen? Es mexicana, ¿ok? ¿Por qué? Porque el individuo que está enfrente de ustedes, sin pelo, es mexicano, de nacimiento. Nacido, criado en México, el Señor me permite crecer, obviamente en un país que amamos, y a su debido tiempo, en el 2000, el Señor me permite naturalizarme. Acta de nacimiento, naturalización. Esta experiencia de venir a Estados Unidos y naturalizarme como ciudadano americano, inclusive de acta de nacimiento, ¿alguien sabe qué es esto? La cartilla militar, la tuve que sacar. Ahí luego les platico las panchoaventuras de la cartilla militar para sacarla. Fue un relajo, pero bueno, ya la tengo, gracias a Dios, la tengo por varios años. Pero esta cuestión de ser naturalizado contiene responsabilidades y privilegios, y este es uno de ellos. Dios mediante, para el 25 de este mes, en 17 días, voy a llegar, o vamos a llegar Dios mediante, a Alemania, donde en el aeropuerto va a haber un cubículo con un agente aduanal, y él va a pedirnos esto. Y este documento lo que va a hacer es que lo va a abrir y va a confirmar de que en la foto sea yo, y va a checar esto, tal vez en la computadora, no sé qué checan, el récord de uno, no estoy seguro, y esperanzado, bajo la gracia de Dios, espero que este hombre lo habla y me ponga una estampita y diga bienvenido. Es lo que espero que suceda, que no haya complicaciones. Pero el punto es este: cuando yo me aparezca, o cuando nos aparezcamos los 17 en el equipo en Alemania con este documento, eso implica mucho, porque aquí dice abajito United States of America. Eso implica que yo todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que, como me comporte en el país de Alemania, ¿a quién represento? A este país. Porque este país, este documento dice que yo represento un país en un país foráneo. Es un requisito para entrar al país foráneo inclusive, ¿sí me explico? Entonces, esto que estamos hablando ahorita y lo que vamos en el capítulo 8 de Romanos, si en una Biblia ábranla, es exactamente esto. Es que ya Pablo nos llevó por 7 capítulos a entender que originalmente vinimos de un tipo de nacimiento. El Señor obró donde nos dio una ciudadanía nueva, y ahora que somos ciudadanos del reino, tenemos una responsabilidad. El capítulo 8 es de cómo vivir como ciudadanos de un reino foráneo en un reino que no nos pertenece. Este mundo no es nuestro último destino. Y si eso lo creemos, si sabemos que somos peregrinos, sabemos que esta vida no nos vamos a llevar nada, que realmente este no es nuestro mundo, la pregunta es cómo vivir, cómo llevar a cabo una conducta que refleje que somos foráneos en este mundo. ¿Cómo hacer eso? Porque una cosa estoy por seguro: la mayoría de el sufrimiento y cicatrices que tenemos en la vida es cuando hemos actuado como si este mundo fuera nuestro hogar. Ese sería mi argumento, y puedo escuchar testimonios de muchos esta mañana, y todo lo que estoy diciendo es esto: es que el mundo el cual el Señor tiene preparado para nosotros, el mundo en el cual al final de la historia vamos a poseer e ir, es un mundo que la Biblia no describe con detalle, pero creemos que es diferente a este mundo. Y una de las características es esto: es que esta vida, inevitablemente, esta vida es guiada, es conducida por lo que llamamos los 5 sentidos. La mayoría de nosotros tomamos decisiones basadas en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que probamos, en lo que olemos y en lo que tocamos. Típicamente es lo que hacemos, ¿no es cierto? Es como tomamos decisiones. Pero la Biblia nos enseña que los 5 sentidos con respecto a la fe, cuando entramos en la cuestión de creer en Dios o de vivir para Dios o de ser transportados de una ciudadanía a otra ciudadanía, la cual implica responsabilidades y privilegios, es que no podemos continuar tomando decisiones simplemente en los 5 sentidos o en el mundo natural. Yo en lo personal creo que los 5 sentidos tienen que ser incluidos, no descartados. Entonces no quiero que escuchen de mí que Dios se opone a los 5 sentidos, pero lo que estamos hablando aquí es que los 5 sentidos, o en este caso el mundo natural, tiene que ser sometido al mundo que el Señor ha creado y en el cual reina y en el cual Él tiene preparado.
¿Qué significa eso? Bueno, pues tenemos que hablar un poquito acerca de esto. Dos implicaciones que hemos hablado. La primera de ellas tiene que ver con esto. Si esto, lo que estamos hablando, es cierto. Si vamos a ser representantes del reino de Dios en la tierra, ahora que hemos sido justificados o hemos sido transformados por Cristo, tenemos que recordar que este proceso, escuchen esto, no está en sus hojitas, nada más quiero que lo escuchen. La primera cosa es que tenemos que entender o recordar que este proceso inició cuando un agente foráneo o forense nos justificó. El hombre por sí mismo no tiene la habilidad de poder pasar de un reino a otro reino. Tiene que haber un agente foráneo, alguien más, su nombre es Cristo. Y Cristo lo que hace es que te toma de lo que antes eras a lo que ahora eres. Cristo lo que hizo es que legalmente este agente te llevó de ser un enemigo de Dios a ser un amigo de Dios o un hijo de Dios. Es el que te llevó de literalmente vivir en lo que Pablo describió originalmente como el concepto de depravación, donde la palabra depravación significa que no somos pecadores porque pecamos, ¿sí? Pero pecamos porque somos pecadores. ¿Sí me explico? Somos enemigos de Dios. Entonces, lo que hizo este agente foráneo es que nos llevó de muerte a vida. Esta experiencia de legalidad, literalmente ante el trono de Dios, ante la ley de Dios, nos puso de un estado a otro. Ahora se refleja en cómo esta experiencia tiene que reflejarse en cómo ahora conducimos nuestra vida, y es el proceso de encontrar ahora un espíritu forense. Primero fue un agente forense, su nombre es Cristo, ahora es su espíritu, el cual nos hace vivir como personas legales en el reino de Dios. Sin el Espíritu de Dios vas a ver tu vida como una persona que cree en Dios, pero no se conduce como Dios. Es una persona que abraza el Evangelio en teoría o en creencia o en doctrina, pero sus acciones no reflejan eso. Y ese es el estira y afloja de todos. Entonces, otra vez, el agente foráneo o forense fue Cristo. El espíritu forense o foráneo es lo que hace que crezcamos en la imagen de Cristo. Entonces, aquí va el asunto. La primera de ellas es que tenemos que recordar esto. Tenemos que recordar que si vamos a ser guiados no solamente por un agente forense, pero ahora es por un espíritu forense en nosotros, tenemos que entender que lo primero que sucede es que el Evangelio, escuchen esto, el Evangelio tiene que empezar a ser activado en nosotros. Cuando digo Evangelio, estoy hablando de esto. ¿Qué significa ello? Por favor, escúchenme. Significa que ahora, en inglés se usa la palabra world view. Es la manera en que percibimos la vida. Cuando Cristo me salva y ahora vivo como salvo, cuando Cristo me salva y vivo como salvo, la manera en que veo la vida, finanzas, relaciones, crianza de hijos, cuidado de los padres, en fin, trabajo, todo lo que hago, tiene que reflejar al que me salvó y tiene que reflejar al que me está ayudando a vivir como salvo. Y esa es la experiencia de abrazar o de activar en mí la palabra de Dios. Número 2, y aquí es a donde vamos. No solamente tengo que desarrollar la habilidad de ver la vida diferente o el mundo diferente, pero aquí está una de las cosas más importantes. Ahora necesito tener la persona de Cristo formada en mí. Por favor, escúchenme. Cuando Cristo nos salvó, no implicó que Cristo fue formado en mí. Cristo fue y creó lo que en español, en inglés se usa la palabra imputation. Es el cambio o lo que en inglés se llama trading, como cuando cambias un carro viejito por un carro nuevo en la agencia. Ese cambio es el cambio de la justicia o la vida perfecta de Cristo, es intercambiada con tu vida de pecado, con tus errores, con tu pasado, con aquello que es vergonzoso. El Señor lo cambió cuando tú le dijiste sí a Cristo, pero ese cambio que te puso en una relación correcta con Dios no implica que ahora vas a caminar correctamente todo el tiempo. Entonces ahora tenemos que ver a Cristo formado en nosotros, y ese proceso, escuchen esto, si el primero fue el que mi percepción del mundo cambia, cómo veo el mundo, ahora cuando Cristo es formado en mí, ahora tengo la habilidad de cambiar al mundo. ¿Sí ven la diferencia? No es suficiente ver la vida diferente, es que ahora somos llamados a cambiar el curso de la vida. Y aquí está el punto, porque aquí es donde yo creo que muchos preferimos nada más pensar diferente o ver el mundo diferente, pero no lanzarnos a cambiar al mundo. ¿Saben por qué? Porque hace 2000 años, el que no solamente se conformó en ver la vida diferente, pero él cambió al mundo a algo diferente, el precio que pagó fue una muerte en un madero.
¿Qué es la implicación? Que esta mañana, si tú estás aquí en el punto donde dices, entiendo que esto, ya no pienso como antes, ya no veo la vida como antes, ya no siento lo que antes, algo ha pasado en mí que me hace ver la situación diferente, ahí empieza la conversación. Pero ahora tú convertirte en el agente de cambio en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, tus hijos, esto va a literalmente costarte, ¿qué cosa? Tu vida, tu misma vida. En otras palabras, Pablo hablando abiertamente dice, porque ahora no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. En otras palabras, es esa situación donde ahora muero yo y Cristo vive en mí. Entonces, por eso muchos preferimos simplemente decir, ok, nomás con que yo crea en Dios, nomás con que yo aprenda a perdonar a otros, nomás con que yo aprenda a decirle a mis hijos cuál es la verdad y mostrarles el Evangelio. Pero no me pidas que yo sea el que tenga que ceder. Porque honestamente ellos son los que están mal. O sea, ella es la que me hizo esto y empiezas tú a alegar tu caso de legalidad. ¿Se me explicó? Donde estás ante un juez o una corte y tú lo tienes bien fabricado el asunto. Sí, no funciona así. Es donde tú dices, ok, veo la vida diferente, pero mi percepción de la vida es reflejada en cómo ahora vivo y decido. Entonces, esta transición que a veces se divorcia o se pierde, tenemos muchos cristianos que piensan diferente, no niegan la veracidad de la Biblia, no niegan la importancia de buscar a Dios, de orar a Dios, de cantar a Dios, pero batallamos para ceder nuestra vida, que es el precio que se requiere para que esto cambie, es lo que Pablo está hablando. Por lo tanto, observen esto, versículo número 1. Por lo tanto, ya que hablamos de esto, dice, ya no hay qué cosa, ya no hay ninguna, ya no hay absolutamente ninguna, ¿qué es la palabra? Condenación. En otras palabras, si tú ya piensas diferente, ves la vida diferente, pero batallas para actuar diferente, porque a lo mejor lo que sucede es que tú eres una persona nueva, pero la gente no te ve como alguien nuevo y la gente no te da la credibilidad, o a lo mejor tú piensas que realmente nunca vas a poder cambiar, que simplemente eres como tu papá y tu papá sí fue y tú así eres, o a lo mejor es de que traté pero en este matrimonio nuevo no se va a poder. Sí, tú estás en estira floja. Dice Pablo, aquí está la conversación, no hay condenación, aun cuando tú piensas que lo que hiciste es reprobable, lo que hiciste no tiene perdón de Dios, o tienes un esposo o un hijo que constantemente te recuerda lo que hiciste. Pablo dice, al final de la historia no hay, ¿qué cosa? Condenación. Pero aquí está el punto, aquí está el catch, aquí está el estira y afloja del asunto. ¿Para quién? ¿Para quién no hay condenación? ¿Para los que simplemente creen diferente o piensan diferente? No, es para aquellos que son unidos en su diario vivir, en su diario decidir con Cristo. Bueno, Pablo va a expandir un poquito eso. Pues por medio de la ley, por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Recuerdan capítulo 6, capítulo 7 habla acerca de esto? La ley de la muerte, les puse aquí una pantalla con un ataúd, les traje la cuestión de los letreros en esta cuestión de tráfico para mostrar la ley. Todo esto lo he explicado porque observen el contraste, ley del pecado, la ley de la muerte, pecado y muerte, contrastado con la ley del Espíritu. Entonces, hablando acerca de Jesús, hablando acerca de el que nos da, que se une a nosotros para que no haya condenación, dice, por medio de él, Cristo, es que la ley del Espíritu, ¿qué cosa? ¿Qué me da? Me da vida. La ley del Espíritu, escuchen esto, versículo 3, en efecto, vean lo que produce esta vida. En efecto, la ley no pudo librarnos porque, aquí está el punto, la razón que nos pudo librar es porque fue depositada en nuestras vidas. Y nuestras vidas son o tienen naturaleza, ¿qué cosa? Pecaminosa. Y nuestra naturaleza lo que hizo es que canceló la ley. Nuestra naturaleza le quitó o hizo lo bueno de la ley, lo santo de la ley, lo hizo malo. Y dice aquí, por eso Dios, al haber depositado la ley en nosotros y no funcionó, por nuestra naturaleza pecaminosa, dice, Dios ¿qué hizo? Envió a su propio Hijo en condición semejante a la nuestra, condición de pecadores, para que, escuchen esto, se ofreciera el sacrificio por el pecado. Este es el recordatorio que les dije la vez pasada. Escúchenme por favor. La cuestión de la ley dada al principio, la palabra de Dios, los 10 mandamientos fueron dados para mostrar, por favor escuchen, para mostrarnos que la cuestión del pecado, sea como el Chavo del 8, sin querer queriendo, fuera porque estábamos jóvenes, fuera porque fue el momento y no me di cuenta y ahorita estoy arrepentido, independientemente, cuando el hombre pecó o cuando el hombre peca, escuchen esto, tiene que haber retribución, tiene que haber castigo, tiene que haber
satisfacción de la ira y la sed de Dios que Él tiene de justicia y de venganza. No puede Dios simplemente decir, ya aceptó a Cristo y por lo tanto, como ya pidió perdón, aquí muere el asunto, borrón y cuenta nueva. No, porque, escuchen esto, a ustedes y a mí no nos conviene un Dios que vea para el otro lado y se haga de la vista gorda. No nos conviene. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón está diseñado para la justicia de Dios. Está diseñado para un Dios que es justo. Para eso está diseñando nuestra vida. Entonces, lo que está diciendo aquí es esto, es que en la condición de pecador viene Cristo para que se ofreciera sacrificio por él, de tal manera que Cristo, escuchen esto, Cristo lo que hace al morir una muerte de pecador, no siendo el pecador, pero él haciéndose pecado, él absorbió, como una esponja que absorbe, él tomó la ira de Dios y Dios puso su castigo en el Hijo. ¿Qué fue el precio a pagar? Muerte. Ese viernes Cristo literalmente muere, porque la paga del pecado, dijimos en Romanos 3:23, ¿qué es? ¿La paga del pecado qué es? O sea, alguien tiene que pagar. Y en este caso, Cristo lo que hizo es que dijo él, si ustedes ponen su confianza en mí, yo pago el bill. Yo lo saco de apuro a ustedes. Y él puso su vida. Entonces, ven esto. Con el propósito, ven eso, a fin de que las justas demandas de la ley, en otras palabras, Dios pidiendo retribución, Dios diciendo alguien tiene que pagar, se cumplieran en nosotros. En otras palabras, ya está el bill pagado. Ya está el bill pagado. Que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino que naturaleza vivimos. La que nos hace ser representantes de un reino diferente en una tierra foránea. ¿Captamos? Es lo que está diciendo. Escuchen esto. La naturaleza pecaminosa ya no está en nosotros, ahora está la del Espíritu. Y esta naturaleza del Espíritu, escuchen esto, esta naturaleza del Espíritu tiene un propósito, es de ser representantes de un reino foráneo en una tierra diferente. Traducción, así volada, traducción. Esto es lo que nos hace ser agentes de cambio, porque somos literalmente, Pablo dice en Corintios, cartas abiertas, donde ahora cuando entramos a un lugar somos el aroma de Cristo. Es el proceso de evangelismo. Es donde entendemos que si yo he sido justificado por el Señor y ahora en un proceso de santificación existo, no simplemente para decir, como ya me perdonó, ahora sí la tengo hecha. No, como ya me perdonó, ahora cuando yo observo a los hombres y mujeres que no han sido perdonados, mi compasión crece. Cuando veo la rebeldía de un hijo, mi compasión crece. Ahora, cuando veo la necesidad del mundo, mi compasión crece, porque yo sé de dónde me sacó el Señor y quiero que todos experimenten esto. Por favor, escúchenme. Si tú estás aquí y no estás creciendo en compasión por aquellos que no conocen del Evangelio, lo más seguro es que tú no conoces del Evangelio. Esa es la razón. No hay manera que tengas compasión de aquellos que están muriendo sin Cristo si tú no has conocido a Cristo. Por eso dice, ahora tenemos la naturaleza que es según el Espíritu. Versículo número 1 otra vez. Escuchen esto. Aquí es donde tenemos que poner atención. La cuestión de simplemente no obtener o no tener condenación, que es un estado legal, está basado en ser unidos con Cristo. Entonces, yo lo que quiero que pensemos es esto, porque mi mente no sabía cómo ilustrar esto. ¿Alguien recuerda esto? ¿O tengo que explicarlo? Ahí están los nombres. Inclusive esto que está en la pantalla es lo que está en las primeras líneas de sus hojitas. Es literalmente Nemo contra Darla Sherman. Si no han visto la película de Nemo, aquí es donde voy con el punto. Cuando Pablo dice que no hay condenación, que somos libres, que hay libertad, que literalmente en cuestión de legalidad no hay nada que me puedan echar en cara, que legalmente ante el trono y la justicia de Dios no hay nada que me puedas, como lo decimos, no hay cola que me pisen. ¿Ok? Nada. Es lo que está diciendo. Solamente sucede para aquellos que llegan al punto como Nemo. Nemo en esta parte de la película está en una situación donde él sabe que aun cuando está en agua, él no fue diseñado para este tipo de agua. ¿Para qué fue diseñado Nemo? Para el océano. ¿Se me explicó? Inclusive en la película cuando entran las gaviotas y Nemo está así, literalmente está puesto en lo que viene siendo, ¿cómo se dice? ¿En el muelle? ¿Será? Es un muelle donde está Nemo así, literalmente parece gorda en comal, está brinque porque está fuera del agua, empiezan las gaviotas, y se van sobre ellos porque los quieren comer, porque está fuera de agua. A menos que tu vida llegue a ese momento donde te sientas fuera de agua, cuando no estás viviendo unido a Cristo, vas a seguir siendo un mal representante del Evangelio.
Si tú estás aquí y tú crees que tú puedes vivir simplemente en una bolsita con agua, en otras palabras, si yo de lunes a sábado hago lo que quiero y el domingo vengo y me meto a la hojita para agarrar suficiente oxígeno, pero luego me salgo del agua y ando acá en el tingolilingo y luego el domingo agarro un poquito de agua, sí, no has entendido el evangelio. El punto aquí es que estar unido con Cristo es simplemente llegar al punto de desesperación, como un pez que está literalmente fuera de agua, que él sabe que si no me pones en el agua, ¿qué va a pasar? Sí, si no llegas al punto de decir, dame a Cristo o no quiero nada. Es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo en la cárcel está diciendo, dame a Cristo o dame muerte, no me importa, porque para mí, dice Pablo, el morir es ¿qué? El morir es Cristo. Es simplemente el entender de que es esa pasión por Cristo. Inclusive, si no han visto la película, se las voy a traducir un poquito más PG-13, o a lo mejor es rated R, no sé cómo está aquí el asunto. Pero, ¿recuerdan a la mamá del año en Baltimore? Las noticias. ¿Saben de qué estoy hablando? Cuando estaban los riots y las protestas en Baltimore recientemente, y esa señora, creo que su nombre es Toya, ¿sí? Salió en las noticias. ¿Qué es lo que hizo ella? El chamaco de 16 años, ¿recuerdan qué hizo? ¿Quieres violencia? Te voy a enseñar violencia. Venga para acá. ¿Quieres protesta? Te voy a enseñar a protestar. Y literalmente ella va por su hijo en medio de las protestas y de la violencia que hay y agarra al huerco, pues literalmente del gorro o de la oreja, no sé dónde está agarrando, y literalmente lo trae. Entonces se le considera como la mamá del año. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque inclusive fue entrevistada en televisión nacional y le hicieron la pregunta, ¿no te preocupaba que fueras a poner en vergüenza a tu hijo o tú como mamá que andas haciendo hoy tu teatro? Y dijo ella, no, vergüenza es lo que andan haciendo. Vergüenza es meterse en ese tipo de protestas, es lo que está haciendo. En otras palabras, encuentras a una madre con una determinación donde literalmente su acción está diciendo esto, no hay plan B, es solamente un plan aquí y te vas a alinear a esto. Si nuestra vida no llega a ese tipo de actitud en nuestra unión a Cristo, no hemos entendido el evangelio. Inclusive por eso en sus hojitas tenemos que entender esto. Cuando hablamos de condenación, donde no hay condenación, es literalmente el mismo estatus, el mismo estado legal en la justificación. Yo les expliqué esto ya por varias semanas. En la cuestión de aceptar a Cristo, el intercambio de nuestra condición legal ante la justicia o el trono de Dios es que hemos sido hechos legalmente justos en Cristo Jesús. Pero ahora entender esa justicia de Dios, cuando Pablo dice en el versículo 1, no hay condenación, está hablando de un estado legal. Por favor, escúchenme esto, porque esta mañana algunos de nosotros no nos sentimos libres de condenación. En otras palabras, algunos de nosotros, por lo que hemos hecho antes de conocer a Cristo o aún como cristianos, sentimos que estamos acarreando grillete, como si fuéramos presos. Tenemos cosas que todavía en inglés se dice, they're hunting me. Me están todavía, no me dejan libre, todavía pienso en lo que hice, todavía pienso que si yo pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferentes. ¿Saben de qué estoy hablando? Quisiéramos reparar lo que parece ser irreparable o irreversible. El punto de la historia es que aún como te sientas y aún cuando estás enfrentando las consecuencias de tus acciones ante el trono de Dios, si has abrazado el evangelio, no hay condenación para ti. Eso es lo que está diciendo. Y es un estatus legal. Tal vez tendrás que pasar consecuencias ahorita, pero ¿saben una cosa? Aquí es el punto. Acuérdense que este mundo es temporal. Por muy difícil que estén las consecuencias que estás viviendo, un día se van a terminar. Esa es la realidad. Entonces, aquí es como Él nos ayuda a entender esto. Cuando hablamos de no condenación, por favor escuchen esto. Cuando hablamos de no condenación, el propósito de no ser condenado no es simplemente evitar las cosas que hice anteriormente, porque muchos ahorita estamos espantados porque pues obviamente lo que hicimos no estuvo bien y ya nos anda o me agarraron en la maroma o X cosa y decimos bueno, ok, aquí está el punto, te voy a demostrar que estoy arrepentido porque no lo vuelvo a hacer. Número 2, ahora nos preocupa que nuestros hijos no vayan a hacer las mismas cosas. Entonces, estamos así como que, ok, qué bueno que Dios me perdona, qué bueno que no hay condenación, pero aquí está el punto. El no haber condenación para los que estamos en Cristo es con el propósito, por favor escuchen, es de disfrutar a Cristo.
de que no haya separación con Cristo. Porque el punto es este: si yo acepté a Cristo aquí, y sucedió hace 14 años, 15 años, 7 meses, y ahora estoy aquí, y de allá a aquí tomé decisiones no muy buenas, y estoy pagando consecuencias, en medio de los problemas no siento la persona de Cristo. Inclusive cuando pienso en Cristo, pienso en el pasado. Cuando pienso en Cristo, pienso que ahora me saque de las broncas que ando ahorita en este momento metido, porque ahorita traigo otro tipo de problemas. Entonces lo que hacemos es que no aprendemos a disfrutar su presencia, nada más disfrutamos convenencieramente lo que Él puede hacer por mí otra vez. ¿Sí ven la diferencia? Entonces aquí es donde tenemos que aprender que independientemente donde estés en tu peregrinar, el punto es que no hay condenación, con el propósito de no separación, de caminar con Cristo, de disfrutar su presencia aun cuando las cosas no suenen bien. Aquí está la prueba de todo esto, versículo 5, rápidamente. La prueba es esto: todos aquellos que abrazan lo que acabamos de decir, todos aquellos que abrazan la cuestión de ser como Nimo, donde me das Cristo, me muero, todos aquellos que entienden que es como la mamá de este chamaco de 16 años en Baltimore, donde literalmente no hay plan B, se va a hacer esto, a menos que tengas esa determinación, vean lo que sucede. Todos aquellos que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, todos aquellos que todavía quieren como Nimo, que sí, que no, que el agua, no agua, que como quiera puedo respirar un poquito, dice, la mente en los deseos. Ellos fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Todos aquellos que no han sido unidos con Cristo y que han experimentado la libertad de la condenación, los que no han experimentado eso, son aquellos que literalmente, escuchen esto, son los que ellos viven conforme a la naturaleza pecaminosa, y a raíz de ello, escuchen eso, fijan, ¿qué cosa? Fijan su mente en tales deseos. Escuchen esto. En contraste, dice él, en cambio, los que viven como Nimo y el agua, como esta mujer en la crianza de su hijo, y viven conforme a la unión con Cristo, porque no hay condenación, son aquellos que ahora fijan la mente en ¿qué cosa? Porque este es el punto de la historia. Eventualmente actuamos lo que pensamos. Eventualmente. Tú mantén tu mente pensando en cierta manera, y aunque no lo quieras, vas a actuar bajo lo que pensaste. Es lo que está diciendo. ¿Qué implica eso? Y aquí esta es una implicación bien fea de hablar y bien cruda, pero tenemos que hablarlo. Eso implica que nuestras acciones, buenas o malas, por favor escúchenme, acciones buenas o malas, ninguna fueron accidentales. Son premeditadas. Y está feo el asunto, porque hemos hecho cosas que son vergonzosas. Porque típicamente lo que decimos esto es que fue el momento. No estaba pensando lo que estaba haciendo. No, sí estabas pensando. Sí lo pensaste. Yo lo pensé. No fue accidental. No fue accidental. Es lo que está implicando. Lean el versículo. Lean, fíjense en esto. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, los que no entienden el principio de Nimo, ¿qué hacen? Fijan la mente en ¿qué cosa? En los usos de la carne. Alimentan su propia agenda. Ven el evangelio simplemente como un sácame de apuros. Ven a Dios como simplemente, hey, nada más con que yo crea en Él, no importa cómo actúe, cómo sienta, cómo decida, nada más con que Dios sea un concepto o algo. Pero dice, pero aquellos que viven conforme a ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. Aquellos que entienden que no solamente se requirió un agente foráneo para salvarme, pero se requiere un Espíritu foráneo, el Espíritu Santo, para hacerme, ayudarme a vivir como salvo. A menos que hagas eso, no vas a poder mantener o fijar tu mente en los deseos del Espíritu. Una vez más, eventualmente nos convertimos o actuamos en lo que pensamos. Entonces, pónganse a pensar en la crianza de los hijos. En la crianza de los hijos, porque no tenemos control de lo que piensan nuestros hijos, mucho menos sus acciones. ¿Qué si yo les dijera que a lo mejor el trabajo del padre, de la madre, es literalmente poner desde temprana edad la semilla, la simiente de que sus mentes sean transformadas con el poder del Evangelio? ¿Qué si pudiéramos poner en ellos este concepto de abrazar el Evangelio? Porque este jueves tuvimos nuestra primera reunión con los solteros y los de colegio, y tuvimos un grupo grande, y las edades eran como desde los que salieron de high school hasta los 31, 32 años de edad.
Y en medio de todo esto, si observan ustedes el segundo de los líneas de ahí, el primero es iniciando, getting started, que es el primero, pero el segundo fue el tema que hablamos, que es you need to decide, tienes que decidir. Y el punto que Mark Gungor estaba tratando en esta primer video que vimos el jueves, es la cuestión de que si tú eres soltero, estás soltero, o estás casado, o te vas a casar, o te mantienes soltero, o te llegas a casar, ambas, independientemente, y otra vez, escuchen esto, el punto de él viene de una mentalidad o de un contexto donde hombres y mujeres hoy en día están diciendo esto, es que no hay hombres buenos, y por eso tengo 14 años, 15 deseando casarme, pero no me puedo casar porque no encuentro el bueno. O el hombre también puede, en fin, Mark Gungor está diciendo esto, no más excusas, si tú estás soltero o estás casado, ambas son decisiones, es lo que está diciendo. Especialmente en el contexto de la iglesia, porque entre el cristianismo tenemos esta subcultura que dicen, simplemente voy a orar para que el Señor me dé a la persona apropiada. Él te lo dice así abiertamente. Si tú crees que el Señor mágicamente te va a dar a alguien, te vas a quedar soltero por muchos años. Es lo que está diciendo. Te vas a quedar a forrar himnarios o no sé, andar ahí con los viejitos, tú solito. Es lo que va a suceder al final. En otras palabras, lo que está diciendo él es esto, hey, aprende a tomar decisiones correctas y láncese al ruedo, mijita. Inclusive termina la historia, aquí es donde yo siento que Mark Gungor lo que hizo es como en el béisbol, nos mandó una curva, porque al final se va a Corintios y enseña en Corintios, Pablo hablando, y dice esto, dice, si quieres servir al Señor completamente sin distracciones, si quieres consagrar tu vida a Cristo, Pablo dice, no te cases. Así es lo que dice él. Ahora, en el contexto de lo que está hablando, dice Pablo esto, dice, pero muchos de ustedes, dice Pablo, hablando con ellos, muchos de ustedes andan en promiscuidad sexual, le andan dando al tingulilingo. Entonces dice él, para evitar eso, como ustedes no tienen el don de abstenencia sexual, ¿qué dice él? Mejor, cásense, no le hagan al enmascarado, no le hagan al héroe. Si ustedes saben que, sí, digo, inclusive yo después platicando con ellos les decía, por eso yo no estoy a favor de relaciones de noviazgo largas. Si el chavo no le está poniendo un anillo a la muchacha 7 meses a un año, mándala a volar. ¿Saben por qué? Escuchen esto. Porque la mayoría de nosotros, o la mayoría de nuestros jóvenes, no tenemos o no tienen este don de abstenencia sexual. ¿Qué implica eso? Que entre más tiempo seamos novios, la posibilidad de caer en pecado sexual incrementa. Y mi argumento es esto, ¿para qué se aguantan? Cásense y denle vuelo a la hilacha. Lógica, ¿no es cierto eso? Ahora, obviamente el argumento es que, bueno, es que no ha acabado la universidad, es que, mira, yo prefiero gente ignorante viviendo en santidad que gente preparada y son un desastre moralmente. Si me das a escoger, ahora, si me das los dos, prefiero gente preparada y consagrada al Señor. Pero hoy en día, la mayoría de la consejería que hacemos como pastores, ¿saben qué es? ¿Qué creen que es la consejería de nuestra generación? Es lidiar con todo el modelo de vida que hicimos en nuestras prácticas cuando estábamos solteros. Eso es la consejería hoy en día. Es porque en aquellos años, o inclusive de casados, el punto es este, el punto es que tomamos decisiones, y el punto es de que esas decisiones, de acuerdo a lo que dice Pablo, tienen que estar guiadas conforme al Espíritu. Es lo que está diciendo. Ahora, esta guianza del Espíritu, yo no sé cómo presentarla, yo no sé cómo hacerla más tangible. Pero aquí es donde yo quisiera que obviamente habláramos como verdaderos hombres, verdaderas mujeres, porque Pablo termina la conversación en el versículo 11 diciendo esto. Ese mismo espíritu que estoy hablando, esta plenitud, esta representación que eres tú de un ciudadano de un país foráneo a una tierra literalmente extraña, que es donde estamos ahora, dice, ese espíritu es el mismo que levantó ¿a quién? A Cristo de entre los muertos, de entre ustedes. Acuérdense que Pablo está hablando a una generación de hombres y mujeres que probablemente un porcentaje de ellos, no sabemos a ciencia cierta, pero algunos de ellos les tocó físicamente presenciar la muerte de Jesús y presenciar la resurrección de Jesús. Entonces las palabras de Pablo no es simplemente un concepto, una ideología de que es tú, yo creo en Cristo resucitado. Estos lo vieron. Y Pablo está diciendo, ustedes que a lo mejor lo vieron o que por seguro son el producto de aquellos que lo vieron. En otras palabras, esta es una generación que es lo que se le llama primera generación de cristianos.
Si no te tocó ver a Jesús físicamente y conocerlo físicamente, por seguro tú eres el producto de aquellos que vieron a Jesús físicamente. Algo sucedió en la vida de estos hombres cuando por primera vez se aparece el resucitado. Y Pablo está diciendo, el mismo espíritu que trajo a Cristo de entre los muertos, dice aquí, ese mismo espíritu que lo sacó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu, no que un día van a conocer. ¿Qué dice al final? El mismo espíritu que vive ¿en dónde? En ustedes. Si tú eres un seguidor de Jesucristo y tú has entendido el mensaje del Evangelio, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos un día, escuchen esto, un día, y tal vez ahorita no lo sentimos, tal vez ahorita no sabemos ni siquiera si lo tenemos, tal vez ahorita por lo que pasó esta semana, probablemente dices tú, no hombre, yo no califico para esto. Escuchen esto, un día el cielo se va a abrir, la trompeta va a sonar y el maestro va a regresar. Y Colosenses dice que aquellos que están dormidos, no muertos, dormidos, sus sepulcros serán abiertos y seremos embestidos, seremos presentados, seremos dados un nuevo cuerpo, y el cual literalmente nos encontraremos con él en el aire. Y nos encontraremos con él porque él viene por los suyos, él viene por su iglesia con un cuerpo físico. No me pregunten qué tipo de cuerpo es porque la Biblia no decide, pero simplemente es un cuerpo físico que él nos va a dar glorificado para morar ante su presencia. Ese mismo espíritu vive en nosotros esta mañana. Así es que, si por una parte entendimos que eventualmente nos convertimos en lo que pensamos, la meta esta mañana es que debemos de pensar en lo que eventualmente nos convertiremos. Si sabemos hacia dónde va esto, si sabemos exactamente hacia dónde va esto, si sabemos que el final no es la tumba, que el final no es nada más simplemente morir, el final es el cielo, tenemos que empezar a pensar hacia dónde vamos y en lo que eventualmente nos hemos convertido. Si tú estás aquí esta mañana y no tienes la seguridad de que si tú murieras vas a ir al cielo, obviamente tenemos que hacer rewind el cassette, porque esto empieza con Cristo. Y necesito que ores conmigo esta oración. Si nunca has dado tu vida a Cristo Jesús, legalmente eres enemigo de Dios a menos que el mediador, el abogado en Cristo, te salve. Ora conmigo. Padre bendito, esta mañana te agradecemos la bendición, te agradecemos el privilegio de poder orar, y conforme oramos, yo quiero suplicarte en el nombre de Jesús que si hubiese alguna persona en este lugar que nunca ha dado su vida a Cristo Jesús, a través de tu misericordia, a través de tu gracia, Señor, tú le permitas esta mañana abrazar ese evangelio. Conforme oras,